Gracias a la consagración en Qatar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino, en total obtuvo $52 millones en premios, de los cuales 42 millones fueron otorgados por la FIFA y 10 millones por la Conmebol. El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, había prometido que si una selección sudamericana ganaba la Copa del Mundo, recibiría este premio especial. Tras la consagración de Argentina, el paraguayo declaró que la Copa volvió a casa, que Argentina es un equipo que le cumplió el sueño a todo un continente y que está sumamente orgulloso. Una parte de este dinero corresponde a los jugadores, otra al resto de los trabajadores que acompañaron al plantel, una buena parte se utilizará para obras en el predio de Ezeiza y el resto irá a las arcas de la AFA para gastos corrientes. El dinero que irá a las arcas de la AFA servirá para gastos corrientes, funcionamiento, sueldos, sostener el superávit y tener dinero en caja, según explicaron desde el propio organismo ante la consulta de los medios. El dinero que provino de la Confederación Sudamericana de Fútbol, por contrato, es un dinero que no se puede utilizar para otro fin que no sea obras de desarrollo, por lo que ninguno de los jugadores ni el cuerpo técnico podrá obtener parte de este premio. El dinero de la Conmebol irá directamente al proyecto de construcción del edificio inteligente en el predio de la AFA, que está inconcluso desde hace años. Se trata de una obra que inició Julio Humberto Grondona, pero que tras su muerte en 2014, quedó en suspenso. La gestión de Claudio Tapia la retomó, y ahora buscará darle un fuerte impulso con este dinero de la Conmebol. En el edificio funcionarán las oficinas administrativas de la AFA, departamentos médicos, de arbitraje, de archivo, entre otros. Además, una parte del dinero se utilizará para terminar un hotel para los jugadores y las inferiores. En el predio de Ezeiza se están realizando 42 obras, y el dinero conseguido puede ir a cualquiera de estas. Tener dinero en caja para el fútbol argentino también podría desencadenar una serie de acciones para intentar hacer realidad diferentes proyectos que han quedado postergados, como por ejemplo la remodelación del casi inusable Estadio José María Minella de Mar del Plata. Recientemente, integrantes de la AFA realizaron visitas al Estadio Minella y se interiorizaron en él, con el objetivo de estimar la inversión necesaria para poner en condiciones al estadio. La Casa de las Selecciones es un proyecto que busca potenciar un escenario para que sea utilizado en eventos de todo tipo de nivel, y como su nombre bien lo indica, también podría ser utilizado por los diferentes niveles de las selecciones argentinas. Se espera también que la administración del Estadio José María Minella sea traspasada a la AFA y que en los próximos días se cree un plan maestro que permita reconocer un informe técnico para revalorizar el estadio. Barraca Central es un equipo que transita por la máxima categoría del fútbol argentino y a principios de 2022 su presidente presentó un proyecto de un nuevo estadio con capacidad para 18.000 espectadores. Hay dos datos que no pueden pasar desapercibidos en este proyecto. El primero es que el estadio de Barraca Central se llama Estadio Claudio Chiqui Tapia, y el segundo, que el presidente de la institución es Matías Tapia, hijo del Chiqui. Tanto el club como el estadio están muy apegados a la familia Tapia, y quizá este proyecto de nuevo estadio no tenga que pasar por muchas nubes grises para empezar a avanzar. Por el lado televisivo del fútbol argentino, las noticias y estadísticas de los últimos tiempos no son buenas, y es uno de los temas principales adentro de las prioridades en la AFA. Hace 3 años que no crece el número de abonados al pack oficial de fútbol y está clavado en 2,2 millones de suscriptores. La piratería y las nuevas plataformas crecen, por lo que el dinero de la televisión ya no les alcanza a los clubes argentinos. Llegado este punto, la AFA va por un solo objetivo: superar en el corto plazo estos 2,2 millones de abonados al pack fútbol, para que se pueda derramar más dinero para los clubes. La idea que vendrá luego es que la televisación se constituya como un cable operador digital que incluya contenidos en vivo y video on demand de partidos transmitidos por plataformas premium, como TNT Sports y ESPN Premium. Además, contar con contenido propio producido por la liga, como las conferencias de prensa y los eventos. En fin, más allá del emblemático logro y lo sentimental, los premios que ha recibido la AFA, si se bien utilizan, pueden beneficiar al fútbol argentino, desde el primero hasta el último peldaño.